Muy buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman que pueden ver mi pantalla y escucharme bien. Sí, profe, se ve y se escucha. Muchas gracias. Entonces, vamos a terminar este tema, que es el último tema. Ya no vamos a ver más cosas, obviamente. Este tema, pues que como ustedes han visto, era lo de los números aleatorios. No era simplemente cómo generarlos, que ya habíamos visto cómo generar números, sino ir un poquito más allá para ver las diferentes formas en las que lo podemos usar. Hablamos un poco entonces sobre la forma de hacerlo en C++, en donde teníamos como unos engines, unos motores que eran los que nos generaban unos bits aleatoriamente distribuidos y cumplen ciertas características, y el que íbamos a usar normalmente, que es muy bueno y recomendado, pues es el Mersenne Twister. Y además, aparte de tener eso, pues tenemos también que hay unas distribuciones. Entonces uno puede distribuir los números de cierta forma. La más fundamental, pues, es la distribución uniforme entre cierto intervalo, 0, 1 normalmente, que se puede escalar a cualquier otro intervalo. Y digamos que cuando uno hablaba de la calidad de este tipo de generadores, pues uno hablaba de qué tan largo era el periodo, que no existieran correlaciones en hiperplanos y cosas de ese estilo. Y había también un detalle importante que era la semilla, que la semilla nos permitía a nosotros generar diferentes secuencias y con eso poder generar variabilidad dentro de nuestros experimentos computacionales y poder hacer una estimación de las barras de error, de qué tan sensible era nuestro sistema a la variación de esas condiciones iniciales. Entonces, habían varios tipos de distribuciones, enteros, reales, y la librería estándar C++ nos ofrece también algún otro tipo de distribuciones que son como estándar, como la Bernoulli, la binomial, la normal, obviamente, de Poisson, la gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos que existen, digamos, también algunos métodos para generar números aleatorios distribuidos de la forma en la que uno quiera, que no necesariamente está dentro de esas estándar. Había como dos métodos principales, el método del rechazo y el método de la transformada inversa. El método de rechazo funcionaba para cualquier tipo de situación. Es muy, muy general y muy útil. Simplemente lo que hacíamos era generar como números aleatorios y verificar si cumplían la condición para que se acomodaran a esa distribución que queremos. El problema es que en el método del rechazo, pues podemos estar rechazando muchos números, entonces tal vez no es muy eficiente. Pero ojo, porque todo ese tipo de cosas hay que medirlas primero. O sea, uno no puede rechazar, digamos, decir, no voy a seguir esta forma de hacerlo porque ese método es ineficiente sin haberlo medido. Porque sí, puede ser que rechace mucho, pero finalmente un computador hace tantas operaciones por segundo que de pronto en 10 segundos yo tengo todos los números que necesito distribuirse en la distribución que yo necesito. Casi haya rechazado el 90%. Entonces no es tanto como rechazarlo per se, sino que uno realmente como que tiene que medir. Y pues igual implementar este método es tan sencillo que uno pues puede hacer esas pruebas rápidamente. El método de la transformada inversa, por el contrario, pues era un método analítico que nos permitía, si podíamos calcular la distribución de probabilidad acumulada, invertirla y a partir de ella pues generar números en la distribución que nosotros quisiéramos sin rechazar ninguno. Entonces es muy eficiente, pero requiere que ustedes puedan invertir esa relación. Y pues a veces uno, si no la puede invertir, pero igual quiere utilizar este método, uno puede también tabular la inversa, por ejemplo, y entonces generar números utilizando esa forma numérica de la inversa, que también está bien. Entonces tenemos esos dos métodos, y el método de rechazo también veíamos que lo podemos utilizar para distribuir números uniformemente en ciertas regiones. Y analizábamos por qué la intuición a veces nos engañaba. Por ejemplo, si yo quería generar números en esta, uniformemente distribuidos en esta elipse, entonces, o en un círculo, por ejemplo, entonces uno generaba números uniformemente distribuidos entre el radio y cero, y también en el ángulo, y eso no le genera números uniformemente distribuidos en el círculo, porque al final uno va a tener más números acumulados hacia el centro, finalmente porque no va a tener una acumulación de números, digamos, en términos de las áreas. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso para que no vaya a tener esas distribuciones que aparentemente son uniformes, pero realmente no lo son. Es decir, la distribución conjunta de números aleatorios, así sean esos números aleatorios que la componen uniformemente distribuidos, la distribución conjunta no va a ser necesariamente una distribución uniforme también, ¿sí? De hecho, cuando uno hace esos estudios analíticos, puede darse cuenta que en algunos casos obtiene convoluciones y cosas así. O si uno tiene muchísimos números aleatorios uniformemente distribuidos y mira la distribución de probabilidad, digamos, de la suma y cosas de ese estilo, al final termina viendo una gaussiana,
también por el teorema del límite central, ¿no? Entonces, evidentemente no le da una distribución uniformemente distribuida. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuando uno quiere distribuir números uniformes en ciertas regiones. Hicimos unos ejercicios ahí y también vimos otra aplicación que era para calcular integrales múltiples, sobre todo ahí el método de Monte Carlo, así de generar números aleatorios y hacer las estimaciones, pues es muy, muy útil. Veíamos que había una relación entre la integral de una función en una región con el promedio que uno podía calcular de esa función. Entonces, uno podía, a partir de esos promedios, con un escalamiento que tiene que ver con el área o el volumen o lo que sea de esas regiones, pues obtener esas integrales, ¿sí? Entonces, la integral se podía estimar como la medida de esa región A, sea volumen, sea área, sea longitud, lo que sea, multiplicado por el promedio de esa función en esa región, utilizando n números aleatorios que no tengan correlación, pues, entre ellos, o sea, aleatorios. Entonces, hicimos un ejemplito calculando una integral, utilizando una región en donde los números tienen que estar dentro de un disco. Entonces uno generaba los números dentro del disco utilizando el método del rechazo y para cada número que estuviera dentro de ese disco, pues entonces uno calculaba la integral y el promedio. Y eso daba bastante bien y era relativamente rápido. Entonces hoy simplemente lo que vamos a hacer es ver otras aplicaciones que ya es como cuando uno hace simulaciones de algunos fenómenos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para estudiar este tipo de simulaciones? Y esto, digamos, abre un campo que va mucho más allá de los ejemplos súper sencillos que vamos a ver hoy, porque estas aplicaciones llevan a toda esta zona de los métodos de Monte Carlo y cómo podemos hacer nosotros para simular este tipo de procesos aleatorios, pero la cantidad de procesos aleatorios o digamos, las diferencias o la variedad más bien de números aleatorios que uno puede simular, pues es gigantesco, no de números aleatorios, de procesos aleatorios. O sea, ustedes se pueden ir a simular, por ejemplo, caminos aleatorios para lo que sea, están estudiando cómo se propaga o cómo se mueve una partícula dentro de un medio, como el movimiento browniano, por ejemplo, y hay ecuaciones diferenciales estocásticas asociadas con eso. O quieren ver, digamos, un proceso de difusión, simplemente de partículas que se están esparciendo, que están moviéndose en un espacio, y quieren obtener a partir de esas leyes microscópicas la propiedad global de difusión y cómo es la constante de difusión en términos de esas características microscópicas. O si piensan más bien que esos agentes pueden transmitir cosas, entonces cómo se propagaría un chisme o cómo se propagaría una enfermedad si esos agentes se pueden mover y pueden pensar ustedes que es relativamente de forma aleatoria o los pueden organizar o los pueden hacer de forma aleatoria, pero en una zona restringida. O sea, todo lo que pueden hacer es completamente, o sea, no tiene límites, depende ya de su modelo y de lo que ustedes estén pensando en la cabeza. Simular guerra de guerrillas, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tan probable es que una unidad, por ejemplo, eso es un modelo que se tiene, una unidad grande se mantenga durante el tiempo y eso es poco probable? Entonces, con cierta probabilidad, las unidades grandes se van partiendo en unidades pequeñas y al final uno obtiene unas distribuciones de leyes de potencias en el tamaño de esas unidades y también todos estos métodos de simulación digamos, del magnetismo con el modelo de Ising y las transiciones de fase y todas esas cosas se puede hacer utilizando pues, números aleatorios, simulando el fenómeno como tal aleatoriamente. Pero no solamente los números aleatorios se utilizan para los fenómenos que son intrínsecamente aleatorios. Uno también lo puede hacer en sistemas en donde uno no tiene, por ejemplo, certeza de ciertas condiciones. Entonces, una simulación de dinámica molecular. Yo no sé cuál es la condición inicial absolutamente de todas las partículas en un momento dado. De hecho, al final no me importa porque yo sé que se va a llegar al equilibrio térmico. Entonces, yo puedo ponerles una distribución de velocidades, por ejemplo, de rapideces y de direcciones de la velocidad aleatoria cumpliendo ciertas condiciones, como el teorema de equipartición o algo así. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, tiene que ver también con qué tan preciso tiene que ser mi conocimiento del sistema y qué tan precisa tiene que ser mi predicción. O sea, yo al final sé que no voy a poder conocer el movimiento específico de cierta partícula y no me interesa realmente conocerlo hacia atrás y hacia el futuro. Me interesa más bien en promedio cómo se comportan estas partículas y ahí pues claramente podemos meter condiciones iniciales aleatorias y además hacer estimaciones de barras de error. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un par de simulaciones así sencillitas
Y luego, pues, si tiene preguntas de los proyectos, ya como para finalizar, pues me avisan. De una vez les pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre los proyectos finales? Para saber cómo manejo el tiempo. Bueno, listo, parece que nadie, muy bien. Anoche les mandé una encuesta para que escogieran la modalidad de exposición y el tiempo también está ahí específico. Bueno, entonces vamos a hacer esta es una típica, sí, una simulación típica, la aguja de bufón. Entonces consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen esas dos líneas paralelas y ustedes tienen una aguja. Aquí no se ve claramente en la escala. La aguja tiene la longitud, su longitud es igual a la separación entre esas dos líneas. Esas dos líneas están separadas, digamos, por una unidad de longitud y la aguja tiene también un largo que es igual a la unidad. La pregunta es, si ustedes lanzan esa aguja muchas veces, que eso es como el carácter intrínsecamente aleatorio, ustedes esperan pues que eso caiga de muchas maneras diferentes, ¿cierto? Con diferentes ángulos. O sea, por ejemplo, ese ángulo va a ser una variable aleatoria, porque yo no puedo predecir específicamente cómo va a caer. Entonces ese ángulo va a ser aleatorio. Podríamos pensar que ese ángulo es uniformemente distribuido si no hay ninguna, digamos, característica especial que nos diga que va a caer siempre a 90 grados o a 0 grados. Eso no tenemos en este momento por qué afirmar eso. Entonces uno puede suponer que todo tiene el mismo peso. Entonces la pregunta es con qué probabilidad pues esta aguja va a interceptar alguna de las dos líneas. Y resulta que estos son de los problemas que empezaron al inicio pues, de la formulación de la teoría de la probabilidad. Pues resulta que esa probabilidad de que la aguja intersecte a una de las dos líneas resulta ser igual a 2 sobre pi. O sea que si yo hago este experimento muchas veces, puedo estimar el número 2 sobre pi. O sea, pues puedo estimar pi. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta simulación de esta aguja y para eso pues tenemos que mirar realmente cuáles serían las características importantes en nuestro problema. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a escoger como dos variables. Una que esta es la forma en la que se modela aquí en el libro. Hay varias formas de hacerlo, pero pues así lo vamos a hacer para poder comparar. Una es la distancia que está desde el centro de nuestra aguja hacia, digamos, la primera línea. No importa si es la primera o la segunda, por simetría es lo mismo. Entonces nos vamos a concentrar en la primera línea. Entonces, U va a ser igual a la distancia del centro de mi aguja a la primera línea, así como está en el diagrama, así como ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? En este diagrama. Obviamente, lo que queda hacia la izquierda, hacia la derecha de mi aguja, pues es un medio porque dijimos que mide 1, una unidad de longitud. Eso es lo que mide nuestra aguja. Y además vamos a tener un ángulo V, y ese ángulo V va a ser pues el ángulo aleatorio con el que va a quedar mi agujita en mi sistema, digamos, orientada respecto al horizontal. Entonces, teniendo esas dos variables, porque primero, U, porque es importante, pues porque yo no sé exactamente en dónde va a caer, ¿cierto? Entonces, U va a ser una variable aleatoria. Y segundo, yo no sé exactamente cómo van a quedar orientadas. Entonces, para eso utilizo V. Y U es independiente de V. O sea, podemos pensar que para una misma U, pues la orientación va a ser cualquiera, ¿cierto? Entonces no hay una relación entre U y V. No quiere decir que si U es chiquito, entonces V siempre va a ser cero o algo así. Pues uno no ve ningún tipo de relación, estamos asumiendo pues que eso no existe, ¿no? Esas correlaciones. Eso ya habría que probarlo ya en la realidad. Pero aquí vamos a hacer esa suposición. Entonces, lo que importa va a ser es, pues tenemos una distancia que es U. Voy a anotar esto. Tenemos esta distancia que es U. Y para ese triángulo que se nos forma con esa parte superior, esta altura, como ustedes pueden ver, pues va a ser igual a la hipotenusa, que es un medio, porque eso fue lo que dijimos, ¿no? Que U está en la mitad de la aguja, por el seno del ángulo V. Esa es la altura, digamos, de inclinación de nuestra aguja. ¿Y cuándo se cumple?
que nuestra aguja intersecta a la línea de arriba, que es, digamos, esto es análogo a la línea de abajo, entonces solo vamos a concentrarnos en la línea de arriba. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Pues cuando tengamos que U, nuestra distancia U, es menor o igual, lo vamos a poner, aunque es igual, es un punto muy específico que no importa, no va a afectar nada. Cuando tengamos que U es menor o igual que un medio de seno de V, en este caso hubo intersección entre nuestra aguja y la línea. Y entonces esto lo contamos, ¿cierto? Esto lo vamos a contar. Entonces, ese va a ser, digamos, el núcleo de nuestro modelo. Vamos a hacer una variable U que está uniformemente distribuida entre 0 y 1 medio. Sí, por simetría, lo mismo que tenerlo, que considerar la línea de abajo. Entonces, entre 0 y 1 medio. Y vamos a hacer una variable V que va a estar uniformemente distribuida. Entonces, aquí tenemos que pensar en qué rango debería estar nuestra variable V. ¿Ustedes en qué rango la pondrían? El ángulo. Entre 0 y pi, Ajá. ¿Y por qué no entre 0 y 2 pi? Para recorrer todo el círculo. porque digamos que, porque pues por la simetría, digamos que esté a 1 grado, sería equivalente a que estuviera pues a 181 grados, pues por, eh, por el problema que nosotros estamos resolviendo. Es lo mismo que pues en pantalla que la punta intersecta la primera línea que lo haga pues el huequito de la aguja. Muy bien, sí, es por eso, exactamente. Específicamente, digamos, ya en la situación es que es lo mismo que la punta o a que el huequito de la aguja intersecte, entonces entre 0 y pi. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ese sería como el núcleo de esta simulación y pues como ustedes pueden ver, se basa muchísimo básicamente en tener variables uniformemente distribuidas, ¿sí? U entre 0 y 1 medio, V entre 0 y pi. Y observen que de todas maneras, al nosotros hacer esto así, al generar una U y luego generar una V, estamos diciendo que esas dos cantidades son completamente independientes. Ya uno tendría que hacer el experimento para ver si eso es verdad, si de verdad está sucediendo eso, ¿cierto? Y medir las distribuciones, porque puede ser que al final uno obtenga que no sé, que el ángulo no es realmente uniforme, sino que, no sé, está inclinada la hoja, la mesa donde se está haciendo el laboratorio, el experimento, y entonces resulta que la distribución de V no es uniforme, sino que tiene cierta distribución normal alrededor de un cierto promedio o algo así. Pero eso ya implica que no estamos hablando de un experimento, digámoslo, justo, y por lo tanto, pues vamos a ignorar eso. Entonces, esa falta de correlación, esa ausencia de correlaciones entre las variables, está intrínsecamente siendo considerada acá a nosotros decir que esta va a ser nuestra simulación. Entonces, bueno, aquí está lo mismo que dijimos antes, 0 entre 1 medio, B entre 0 y pi medios. De hecho, miren que incluso podemos disminuirlo a 0 y pi medios, ¿no? Porque si yo tengo digamos, mi aguja de esta forma, si la oriento, digamos así, pues es la misma situación. De todas maneras, se cumple que U es menor o igual que 1 medio de seno del ángulo. Entonces también eso es importante que ustedes piensen cómo reducir pues el número de variables, o más bien el rango, para que pueda ser un poco más eficiente. No es que les vaya a dar mal por el otro lado, simplemente es más eficiente, tiene que generar menos números para obtener sus estimaciones. Y yo tengo, voy a mirar acá, qué es lo que tengo. Yo ya tenía listo también este código, pero para la clase pasada, entonces voy a crear, aquí está Needlebook y, ¿cuál es el otro que vamos a hacer? Este creo que sí lo van a hacer ustedes solitos. Sí, este sí lo van a hacer ustedes solitos. Entonces déjenme, voy a copiar el código para que ustedes lo tengan. Ustedes ya lo tienen, mejor dicho, es el que se llama Needlebug, porque les puse un error ahí y ustedes lo tienen que arreglar. Entonces voy a compartir la otra pantalla.
Listo, ustedes ya la deben estar viendo. La otra pantalla. Esto es donde quedamos la clase pasada. Entonces voy a crear una carpeta para la clase del día de hoy. 12, ¿qué es? 09. Y voy a mover con Git ese código para que no vaya a ponerse a pelear. Listo. Git add, ya lo organicé. Git commit -m. Ya se los envié, entonces ustedes pueden por favor hacer la sincronización hacia sus repositorios locales a donde estén trabajando y vamos a abrir ese código y la idea es la siguiente, vamos a leer ese código, vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo nos va pues con esta nueva, con esta simulación. Ya sabemos también que nos tiene que dar 2 sobre pi, entonces sabemos con qué comparar. Y aquí mientras tanto voy a salir. Listo. Entonces miremos qué es lo que hace. Esas funciones no se necesitan, ¿no? Ya las borré. Entonces miremos qué es lo que hace. Es muy cortico realmente. Entonces pedimos la semilla, pedimos el número de muestras, arrancamos nuestro engine, nuestro generador con esa semilla. Creamos nuestras dos variables, una para u, que va a estar entre 0 y 1/2, y una para v, que va a estar entre 0 y pi medios. Simplemente queremos un cierto número de muestras, que son las que tenemos acá, entonces arrancamos en 0 y la probabilidad también empieza en 0, que vamos a ir sumando. La probabilidad la vamos a estimar simplemente como el número de casos exitosos sobre el número de casos totales. Entonces lo que vamos a decir es, mientras las muestras que yo obtenga sea menor que las muestras que quiero, entonces yo genero un número u, genero un ángulo v, verifico si la condición se cumple, y en ese caso, si la condición se cumple, pues aumento mi contador de probabilidad. Y voy aumentando mis muestras. Voy a hacer simplemente este número de muestras, ajá. No voy a contar solamente las que obtenga totales acá, sino las muestras que me digan, son las únicas que voy a calcular. Y luego calculo la probabilidad simplemente con probabilidad sobre las muestras. Entonces voy a guardar. Como le hice un par de cambios, pues voy a middlebug. Ya se los envié por si acaso, para que hagan otro git pull. Entonces miren un momento por favor a mi pantalla, o su pantalla pues donde está la exposición. Este es el código, no estamos haciendo como nada especial realmente. Voy a compilar, voy a correr. Entonces él me pide la semilla y el número de muestras, entonces voy a decirle la semilla 10 y el número de muestras 1000. Y mira que la integral da 1, no la integral, más bien pongámoslo aquí probabilidad. Probabilidad. Volver a compilar, volver a correr y me da 1. Si le pongo 10.000, me da 1. O sea que 2 sobre pi da 1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso está bien o está mal? Evidentemente aquí hay un error. Su tarea en este momento es encontrar ese error y corregirlo. Recuerden que lo que estamos haciendo es
generar números entre cero y un medio y entre cero y pi medios. Entonces, piénsenlo un momentito, arréglenlo y me cuentan cuál fue el error. Tienen 3 minuticos para que traten. ¿Listo? ¿Ya lo resolvieron? ¿Alguien lo o más tiempito? Sí, unos minutos más, profe, por favor. Listo. 2 minuticos más entonces si quieren. Profe, ¿tendrá algo que ver con que estén utilizando la misma semilla? O... Pues veamos. Pongámosle una semilla, incluso 11. Nos da uno, una semilla de uno nos da uno. Voy a probar varias semillas. Esto es simplemente para que ustedes vean algunos comandos que uno puede ejecutar en el bash. Entonces ahí está. Lo ponemos así. Entonces dice, para semilla uno, 2, 3, 4, 5, 6, nos da uno. Parece que no, ¿cierto? Debe ser algo más. Sí, señor. Par de minuticos más. ¿Listos? ¿Alguien lo pudo resolver? ¿O quieren que yo lo resuelva? Cuéntenme. Pues alcanzó a notar que siempre eh, la variable prop es igual a la variable samples. Entonces, como que la condición con la cual se aumenta prop, pues siempre está siendo cierta. O sea que 2u sea menor que que el seno de v. Ajá. Eso es verdad. Profe, perdón. Señor. Y si cambiamos, digamos, ahí de motor, digamos, de generador para, no sé, es que será utilizar ese gen ahí 2 veces de pronto. Ah, pues puede ser, pero vamos a ver. Vamos a ver, o sea, creemos 2 gen. Eso está bien, o sea, yo lo que quiero es que hagamos, estamos haciendo un ejercicio como de debugging, ¿listo? ¿Está bien así? Pues sí, señor. Creo Listo. que de pronto mejoraría. Vamos a ver, vamos a compilar y vamos a probarlo con varias semillas. Y nos sigue dando uno. Y si se le cambia la semilla a la segunda, porque creo que están utilizando la misma semilla. Listo, pongámosle aquí más 10. Ok. ¿Está bien? Sí, profe. O más 10. O sea que hemos descubierto un nuevo valor de pi. Pi vale 2. Bueno, les voy ¿alguna otra hipótesis antes de decirle la solución?
Pues yo no, profe, yo no sé qué decir. Bueno, de todas maneras, esto nos enseña cosas. Perdón. Miren, por ejemplo, que no importa utilizar el mismo generador para ambos. De todas maneras, digamos, los errores se repiten o los resultados correctos también se repiten. Es decir, cada vez que ustedes llamen a una variable aleatoria con un generador, ese generador va a cambiar de estado internamente. Entonces, si después lo vuelven a usar, pues no va a tener correlación como con el caso anterior. Esa es la idea de los buenos generadores. Entonces, como para que uno también le quede esa enseñanza. ¿Sí? Estas, digamos, estos programas con problemas no son simplemente para resolverlos rápidamente y ya, sino nos permiten como aprender cosas también. Este problema es muy tonto, o sea, realmente es una trampa que les puse muy tonta, pero pues digamos que aquí lo que quiero hacer es mostrarles a ustedes que a veces es importante que ustedes, eso no lo vemos nosotros realmente en el curso, pero lo vimos muy por encima cuando hicimos arreglos, que fue utilizar los sanitizers. Y es en general ese campo como de buscar los errores y corregirlos, es el debugging. Y realmente cuando uno programa, uno se demora casi mucho más resolviendo errores que programando como tal. Miren que ese programa es muy corto. Estos son los peores, o sea, los programas cortos que se ven, es que tienen las cosas claras, o sea, no se ve evidentemente cuál es el error, ¿cierto? No hay arreglos, entonces no nos sirven los sanitizers, ¿sí? Pero esto, digamos, es una muestra de que uno a veces pues tiene que de alguna manera poder seguir como la evolución de sus códigos y ver qué es lo que están haciendo y para eso son los debuggers, ¿sí? Eso no lo vimos. Si alguno quiere ver algún videito de debuggers que utilizamos en el otro curso, pues me puede avisar y yo les mando el link. La idea de un debugger es que uno puede como compilar este código y empezarlo a ejecutar por pasos. Entonces decirle, pare acá, ¿cuánto vale esta variable? Pare acá, ¿cuánto vale esta variable? ¿Sí? Esas son las herramientas y uno le puede decir, venga, si U está por fuera de tal rango, avíseme o cosas de ese estilo. Aquí simplemente vamos a hacer una cosa que es como el debugger más primitivo, pero realmente no es un debugger, pero pues también es una forma en la que uno puede buscar esos errores. Simplemente vamos a imprimir un poco los valores de U y los valores de G, pero ojo, porque es que si el error de esto ocurre en el valor 2000 de la generación, pues nosotros nunca vamos a ver eso a menos que leemos enter a nuestra consola 2000 veces o nos pongamos a leer un archivo de 5000 líneas y leamos precisamente la 2000. O sea, esto no es la forma más eficiente, ¿listo? Pero puede ser que nos dé una idea de cómo están evolucionando las cosas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, porque lo que acaban de decir ustedes es verdad, o sea, de alguna manera la condición siempre se está cumpliendo y no debería ser, ¿cierto? Entonces algo está pasando con las variables. De alguna manera, aunque son independientes, siempre esta condición es verdadera. ¿Y cómo así? ¿Cómo puede ser eso posible? Listo, entonces lo que voy a hacer es que me bote los valores y le voy a decir después que haga un sim.get. Como les digo, esto no es eficiente, pero es una primera aproximación a hacer debugging. Entonces voy a compilar, voy a ejecutarlo, una semilla 1, y miren, entonces ahí da U vale 0 y V vale 1.46, no sé qué. Eso cumple nuestra relación, ¿cierto? 0 menor, 2 por 0 da 0. Pero bueno, nos tocará como calcular el seno, ¿no? Para poder saber qué valores están dando ahí. Entonces, hagámoslo sin dv para ver qué está pasando con esta desigualdad. Voy a matar esto, voy a recompilar, voy a volverlo a correr. Entonces, mira que lo bueno también de tener la misma semilla es que puedo empezar otra vez la misma secuencia. Entonces, 0, 1.46, no sé qué, y me da 0.99. Entonces, 2 por 0 da 0. ¿0 es menor que 0.99? Sí. Entonces, ahí entró. U vuelve a valer 0, que pues está dentro del rango. 1.56 no sé qué, y el seno da 0.99. 2 por 0 es 0, da menor que no sé qué. Y si lo vuelvo a dar, ¿qué están viendo ustedes aquí que está raro? El U siempre vale cero. Y eso no debería ser cierto, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar el código. ¿Por qué u vale 0 si yo le dije que está entre 0 y un medio? ¿Qué será lo que pasa? De pronto que al hacer 1/2 hace división entera y pues da 0. Muy buena hipótesis. Vamos a ver si eso es verdad. Voy a imprimir aquí. Esto. Esto es un entero. El 1 se transforma en entero implícitamente. El 2 es un entero porque no tienen punticos. Entonces esto debería ser un entero. 0.5 se puede representar como un entero. Entonces miren lo que estamos obteniendo. Un medio realmente es 0. Entonces realmente cuando le dijimos aquí que UG está entre 0 y un medio, le estamos diciendo realmente entre 0 y 0. Y por eso siempre da 0. Miren que si yo le pongo aquí un 1.0, la cosa cambia. Dio 0.5, ahora sí. O si yo le pongo así, también da 0.5. O sea, si alguno de los dos números es un flotante, el número se convierte en flotante. Y esa era la solución. Muy bien, Alejandro. Entonces, podemos convertir el de arriba. Vamos a escribir 0.5 explícitamente. Vamos a ver. Y ahora sí la cosa está cambiando. Miren, el U está cambiando. Bien. Entonces, vamos a quitar ahora sí todas estas impresiones. Miren, la solución ¿cuál fue? Este es el código que teníamos antes. Da 1. Lo vuelvo flotante. Ya dio 0.6383. Le pongo más números. Le pongo otra condición inicial. ¿Sí? Es reproducible. Listo. Entonces, ya, ¿y cuánto es 2 sobre pi? ¿Cuánto nos debería dar esta cosa? Como 0.636619. Eso. Yo estoy calculando acá. 0.6366. Sí, 2, digamos. Entonces, miren que sí se está acercando, ¿cierto? Pero obviamente me toca ponerle como más y más y más. Se demora cada vez más. Pero ahí más o menos se va acercando. Entonces, en resumen, este código estaba bien todo, excepto este detalle. ¿Y si ven qué difícil fue encontrar esto? Pues quiero decir, estábamos varias personas mirándolo, pensándolo, surgieron varias hipótesis y a veces el problema es que esos errores tan sencillos son tan difíciles de encontrar porque pues uno no se imagina que eso sea. Entonces esto era un ejercicio, tanto de hacer la simulación, que como pueden ver pues realmente no tiene mucho complique, de hecho la metí incluso en la función main. Un profesor en Alemania, Dietrich Stoffer, que él decía que uno solo podía poner un programa completo en la función main si ese programa tenía menos líneas que su edad. Entonces ustedes no podrían hacer esto porque yo no creo que ninguno de ustedes con alta probabilidad tengan 29 años. Yo sí, obviamente puedo ponerle incluso muchas más líneas, pero, pero digamos la idea es que esto pues es un ejemplo, ¿no? Pero siempre, siempre tenemos que hacer las cosas modularizadas para que nuestro código sea más fácil de mantener. Y bueno, entonces miren, dos problemas acá, ¿no? Modelar el problema de la aguja de Newton, de Buffon, perdón. Y lo segundo, pues un problema de programación como tal que era bastante sencillo. Entonces queda claro, pues digamos, ¿alguien tiene alguna pregunta de por qué teníamos ese error, cómo lo resolvimos, o también de la lógica del programa ya como tal resolviendo lo que estábamos buscando resolver? ¿Alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, vamos a seguir a la siguiente ejercicio.
Bueno, gracias Alejandro, tienes toda la razón en ese punto. Ustedes me están escuchando en este momento, salió y es que yo me había deslogueado. Sí, profe. Listo, gracias. Y ahora vamos a ir al segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio, ese no está hecho, ¿sí? Ese segundo ejercicio lo tienen que hacer ustedes desde cero. Y ese ejercicio consiste en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen como que quieren simular un blindaje para los neutrones. Están haciendo el Instituto Nuclear Colombiano, cuya sede está en Tumaco, están creando la primera bomba, las primeras aproximaciones a una posible bomba atómica o a un generador de reactor nuclear para producir energía en el país. ¿Listo? O digamos en La Guajira están armando esto, no sé. Y ustedes quieren verificar la longitud mínima pues, de estas paredes para blindar el sistema. Entonces, la idea es la siguiente. Si quieren, leanlo un poquito antes, o bueno, se los voy a ir traduciendo. Yo sé que todos ustedes son bilingües. De pronto, más bien me corrigen si digo algo mal. Entonces, la idea es que los neutrones van a entrar como por la parte izquierda de la pared y ellos siempre se van a mover con una distancia unitaria, que es como una, digamos, como una distancia promedio antes de una colisión. Y resulta que después de moverse esa distancia unitaria, ellos van a cambiar su dirección de forma aleatoria. ¿Sí? Entonces tenemos como esos ángulos teta 1, teta 2, etcétera, van a ir cambiando de forma aleatoria. Uno sabe que siempre recorren la misma distancia promedio, pero no sabemos nosotros realmente el ángulo del que salen. Entonces ese ángulo va a ser para nosotros nuestra variable aleatoria. ¿Listo? Ese va a ser como simplemente hacia dónde se van a estar moviendo nuestros neutrones en el siguiente choque. Y la pregunta es, si asumimos, por ejemplo, que la pared tiene 5 unidades de distancia de grosor, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que los neutrones salgan al otro lado de la pared? Después de hacer, vamos a pensar que en este momento que lo que va a hacer son 5, perdón, va a ser 8 colisiones. Entonces, asuman lo siguiente. En promedio, un neutrón se mueve una distancia 1, una unidad de distancia dentro de la pared antes de cada colisión. Cuando colisiona, el ángulo al que se va a mover siguiente pues va a ser completamente aleatorio. Y por último, en promedio los neutrones hacen en promedio hacen 8 colisiones. Entonces la pregunta para ustedes es, teniendo en cuenta esas condiciones, ¿cuál es la probabilidad de salida de los neutrones, de que pasen al otro lado, de que su posición final sea mayor que 5? Esa es la idea. Entonces ustedes van a hacer esta simulación. Ni siquiera está el modelo en los repositorios, creo, espero no haberlo puesto. Entonces la pregunta es esa. Les tiene que dar del orden de 1.18, si recuerdo bien. Bueno, yo ahorita miro el resultado. Y entonces ustedes tienen que hacer esa simulación completa. Pero pues, como este ejercicio les va a tomar más tiempo, quiero ir a la última diapositiva. Entonces, como les decía, en esta parte de la modelación con números aleatorios, pues ustedes, esto es una inicialización muy básica a toda esta rama que es gigantesca. Y pues entonces cuando uno tiene muestreos, por ejemplo, con distribuciones que son exponenciales que favorecen muchísimo ciertos estados comparados con otros, uno no puede muestrear uniformemente, sino que tiene que empezar a muestrear con técnicas que favorezcan la producción de números en esa zona en donde a mí me interesa que se produzcan más números. Importance sampling, muestreo de importancia. Entonces aparecen algoritmos como los de Metropolis Hastings, las cadenas de Markov, todo este tipo de fenómenos aleatorios aparecen allá. Y la aplicación típica es, por ejemplo, el modelo de Ising. Ustedes pueden arrancar en el modelo de Ising. El modelo de Ising simplemente lo que hace, imagínense en una dimensión, es asumir que ustedes pueden partir como un dominio, por ejemplo, pensemos lo magnético. Un dominio magnético como en espines que están hacia arriba o hacia abajo. Y ya. Entonces ustedes pueden arrancar de una condición como esta, una condición inicial como la que tienen acá, y ustedes van escogiendo al azar cada uno de estos punticos, y ustedes cuando están en ese punto lanzan un número aleatorio
y hacen que este puntico se invierta o no con cierta probabilidad. Esa probabilidad puede depender, por ejemplo, de la energía del sistema, de la energía con sus vecinos. Entonces, si uno lo hace simplemente como que al azar, independiente de los demás, uno no está haciendo realmente como una simulación de un sistema magnético en donde mis propiedades dependen de mis vecinos, sino que estamos asumiendo, haciendo otras cosas como por ejemplo esto de la percolación, en donde yo simplemente estoy diciendo si hay o no hay un hueco, cosas de ese estilo, hasta que se arman clústeres percolantes, o sea, que van de un lado hasta el otro de forma irregular, y esos clústeres pues tienen una geometría que es fractal y tienen un tamaño que pues va a depender del tamaño de mi sistema, pero en general tiene un tamaño crítico, ¿sí? Si yo lleno mi sistema con una probabilidad menor de conectar o no conectar mis sitios que la probabilidad crítica que me llega a la percolación, entonces se me arman un montón de clústeres, como ustedes pueden ver acá, un montón de clústeres, pero esos clústeres no percolan, no pasa de lado a lado. Si yo lo hago con una probabilidad mayor, sí percolan y van a percolar cada vez más grandes esos clústeres, entonces uno tiene como una transición de fase aquí continua, en donde yo tengo, pues, digamos, la percolación, al principio es cero y llega a un punto en el que se vuelve uno. ¿Sí? En un sistema infinito, pues esto es una función así arbitraria. En otros sistemas, pues hace como así. Y esta probabilidad se llama la probabilidad de percolación crítica. Entonces, con eso uno puede estudiar esos sistemas así, caracterizar ese crecimiento de esos clústeres, etcétera. Tiene transiciones de fase, exponentes universales, no sé qué. Entonces, digamos que aquí en el Ising móvil uno no puede simplemente escoger un spin al azar y girarlo independiente de sus vecinos, sino que si uno realmente está modelando un sistema que depende de los demás, uno lo que puede decir es, bueno, si yo cojo ese spin y lo volteo, ¿cuánto es el cambio de energía que eso me produce? Y como yo asumo que mi sistema tiende a estar minimizando la energía, entonces yo calculo, de acuerdo a esa minimización de la energía, cuál sería la probabilidad de que se acepte ese cambio. Eso es un muestreo que tiene que ver con este algoritmo de Metropolis-Hastings, y entonces uno hace que ese sistema se invierta en algunos espines y otros no, porque es probabilístico, y al final uno encuentra que si uno hace muchas veces esa simulación, uno puede arrancar de estados donde uno pues tiene ciertos valores iniciales, pero al final se termaliza el sistema y entonces sigue al final fluctuando alrededor de un promedio. Y uno puede calcular barras de error y todo ese tipo de cosas. Es decir, uno llega como a este tipo de problemas de estados, más bien de estados finales, donde pues evidentemente microscópicamente él va a estar evolucionando, pero macroscópicamente uno ya tiene una estabilización en energía o algo así. Que eso tiene que ver con todo esto de la mecánica estadística de cuántos microestados son compatibles con ese macroestado al que yo he llegado, ¿no? Entonces es un aumento de entropía, ese tipo de cosas, y pues todo eso se hace de esta manera. Este modelo de Ising en una dimensión pues lo resolvió Ising en esa época, hace mucho tiempo. Este modelo en dos dimensiones lo resolvió Onsager en el 1944. Y ustedes, pues, hay muchas extensiones también, pues, a tres dimensiones, o también no decir que el modelo de spin hace así o así, sino que es continuo, o sea, puede tener cualquier ángulo. Creo que se llama el modelo de Heisenberg o algo así. Y bueno, aquí hay toda una teoría detrás en todos estos modelos de Monte Carlo para que ustedes, si en algún momento les interesa eso, pues lo puedan estudiar y trabajar. Entonces, como les digo, esto es simplemente una inicialización a estos usos de los números aleatorios y pues ahora su tarea es resolver este problema. ¿Listo? Ese es como un taller que ustedes van a hacer hoy individualmente o pueden trabajar en grupo como quieran. Eso no, pues, incluso es preferible que trabajen en grupo para que puedan discutir y hacer las cosas bien. Aquí yo no puedo hacer breakout rooms, entonces no puedo como hacer eso, sino que espero que ustedes lo hagan, no lo puedo coordinar. Y esta pues es su tarea, ¿listo? Entonces arranquen a hacer esta simulación. Recuerden que la condición, digamos, lo que ustedes quieren ver es si la longitud que recorre mi neutrón es mayor que 5, entonces salió al otro lado. Esa es como la idea. Entonces, ¿cómo calculan la longitud que recorre el neutrón? Esa es como la primera cosa que tienen que pensar. Y luego, pues entonces ya saben que son de 8 pasos, van a calcular esa longitud total, van a ir sumándolas y pues cómo generar esa variable aleatoria. ¿Listo? Entonces arranquen ya, por favor. No importa la dirección vertical, como pueden ver ustedes ahí. Lo que importa es solamente la dirección horizontal. Y eso de pronto les da una clave para saber, entonces, cómo calcular esa longitud total. Entonces arranquen, pueden preguntar en algún momento dado, obviamente, o se pueden preguntar entre ustedes. Y la idea pues es ver cómo les va haciendo esa simulación. Entonces arranquen.
¿Les parece si les doy 10 minutos más o menos? O cuéntenme. Sí, profe, otro poco, por favor, para terminar. Listo. ¿10 minuticos está bien? Sí, yo creo que sí. Listo. Entonces 10 minuticos más. Mejor dicho, a las 10:30, a las 10:30 miramos las soluciones. Les tiene que dar, si yo lo hice bien, aproximadamente 1.5. ¿Listo, chicos? ¿Quieren ver ya cómo lo resolvemos? ¿O quieren 2 minuticos o 3 minuticos más? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que no sé, o sea, entre qué valor y qué valor está variando el ángulo, entre 0 y 2 pi. Sí, en principio puede rebotar hacia atrás o hacia abajo también. Ah, ok. Entonces vamos a mirar, ¿no? Entonces, a ver. La idea es que tenemos que calcular la longitud del camino del neutrón. Y sabemos que el primer paso siempre va a ser 1, siempre va a ser horizontal. Pues la longitud de lo que recorre nuestro neutrón, pues va a ser 1 más lo que recorre en este segundo paso, pues va a ser esta parte horizontal, que sería 1, que es la hipotenusa, por coseno de teta 1. Entonces, coseno de teta 1. Más lo que recorre en el segundo paso, pues va a ser la componente horizontal, que sería coseno de teta 2, y así sucesivamente, hasta que llegamos a coseno de teta 7, ¿cierto? Porque son 8 pasos, pero pues el primero ya se consideró acá, digamos que es de índice 0, va de 0 a 7. Entonces esta sería la manera en la que nosotros podemos calcular la longitud total. Esta es la longitud total que recorre nuestro neutrón, y lo que queremos es comparar esta longitud total con el número 5. Entonces, la idea es, vamos a hacer muchas simulaciones de cada uno de estos caminos. O sea, nosotros tenemos como ese while samples, digamos, el que está relacionado con samples. Vamos a hacer este número y por cada uno de ellos tenemos que hacer la simulación de los 8 steps, o sea, de un camino completo. Esto nos da la longitud total, la comparamos con 5 y esto nos permite contar si esto ocurre o no ocurre. Entonces, cada paso, cada muestra de nosotros, cada muestra no es un ángulo, cada muestra es un camino. Eso es lo que quiere decir acá. Digamos, esa es la manera de interpretarlo más fácilmente. Y eso pues es lo que yo hice en el código que ya les voy a mostrar. Que está acá. Entonces, ustedes deben estar viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces yo definí aquí pues simplemente el número de pasos que voy a hacer, que son 8, una longitud total que es 5, y entonces tengo, el ángulo va a estar entre 0 y 2 pi uniformemente distribuido. Entonces para cada una de las muestras lo que voy a hacer es simular todo el camino, ¿cierto? Entonces digamos la longitud total empieza en 1, esa es fija, y luego hago un for desde 1, no desde 0, porque la primera ya la tengo en cuenta acá, desde 1 hasta n steps. Por cada uno de ellos pido un ángulo uniformemente distribuido entre 0 y 2 pi y le voy sumando a la longitud y le voy sumando el coseno de ese ángulo. Entonces con esto tengo mi longitud total y entonces ahora yo miro, yo pregunto, si mi longitud es mayor que la longitud máxima, entonces aumento, digamos, el contador de probabilidad y luego pues aumento el de las muestras. Entonces miren que por cada muestra yo estoy haciendo la simulación completa del camino. Y al final pues simplemente imprimo la probabilidad sobre las muestras totales y eso me da la verdadera probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver esto cómo funciona. Voy a compilar. Voy a correrlo, entonces lo voy a correr con esa semilla de 40 y 100 pasos. Eso me da 0.04, pero pilas que yo no me puedo quedar con eso. Tengo que, por ejemplo, cambiar mi semilla
Y ahí cambió muchísimo, ¿sí lo ven? Entonces tengo muchas fluctuaciones. Está fluctuando mucho. Entonces tengo que aumentar el número de muestras, la voy a aumentar así. Entonces miren que ahora ya la cosa está dando un poquito mejor. 0.0153. Voy a aumentarla más y entonces me está dando 0.014745. Y si le cambio mi semilla, pongámosle 21, vamos a ver cómo nos da. Miren que ahora sí está como manteniendo las tres primeras cifras decimales y está fluctuando. Entonces yo ya lo que podría hacer es simplemente correr, o tengo dos opciones, o aumentar el número de muestras, o correr esto con varias semillas y sacar el promedio, ¿no? Entre estos valores que voy obteniendo acá. Este promedio, este valor, este valor, este valor. Y saco el promedio y más o menos me va a dar aproximadamente 1.5 de probabilidad. Y eso es todo. Entonces, era un cambio relativamente pequeño a los códigos que ya teníamos antes, pero habrá que pensar bien es cómo generar, primero, qué significa hacer una muestra, en este caso era simular todo el camino, y segundo, pues entonces tener en cuenta pues que uno tiene que ir aumentando el número de muestras hasta que más o menos se estabilice el valor y ahí uno ya puede estar teniendo certeza. Y luego de tener esa certeza de que ya medio se estabilizó, cambiar la semilla para ver si realmente está fluctuando alrededor de ese promedio. ¿Alguna pregunta respecto a esta solución? Profe, yo había hecho algo, pero no me, digamos, no obtuve convergencia. O sea, aumentaba el número de pasos, pero entre cada vez que variaba el número de pasos, variaba bastante lo que obtenía. Sí, entonces debe haber algún error, pero si quieres puedes mostrarlo rápidamente, porque uno lo que debe obtener es que más o menos debería irse estabilizando a medida que uno va aumentando el número de muestras, pues porque el error disminuye, recuerda, ¿no? Entonces disminuye con 1 sobre raíz de n. Eso lo que quiere decir es que entre más muestras, pues menos error, o sea, menos fluctuaciones debería obtener. Listo, ya estás mostrando ahí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y entonces, a ver, seed, n collisions, listo, double neutrons, no sé qué, teta entre 0 y 2pi, entonces, para el número de muestras y luego lo que hace es el número de colisiones. Entonces, ahí te estás comiendo que la primera longitud empieza en 1, ¿cierto? Ah, no, tú le Aunque dices que empieza en eso, 1. la primera longitud, pues Ah, no, esa sí, está ya lo acá, tiene. que es igual a uno. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Eso lo tienes que reiniciar cada vez que hagas una muestra, porque si no tú Ah, cierto, cierto, cierto. estás acumulándole lo del pasado al actual. Entonces tendrías que meterlo dentro del for samples. Ahí. Y Bien, ahora seguro sí, era eso. sí, probablemente. Bueno, Ahora y dio auméntalo. 2.1. Bueno, ahorita toca mirar. Ahí más o menos se está estabilizando. Ahora, está mal, pero se está estabilizando, que está bien eso, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Gracias ¿por la qué? Por la nota. Pero es muy importante eso, ¿no? Que yo te reinicialice como mi estado cada vez que haga una muestra. Y tú estabas acumulando todas las muestras, ¿no? Entonces te va completamente diferente. Entre más repeticiones, más grande. Me imagino que te está dando algo así. Más grande el X. Sí, muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, chicos, y entonces este era el último ejercicio, el último ejemplo. Digamos que la idea ya es que ustedes practiquen y traten de como de no perder el impulso. Espero que les haya quedado como una idea global de cómo utilizar C++. Lo que vimos es un subconjunto muy pequeño de C++, pero creo que es como el necesario para hacer la programación científica y numérica. Y entonces nos vemos en la próxima clase con las sustentaciones de sus proyectos. Y pues éxitos en todo. Cuídense. Hasta pronto. Gracias. Un gusto. Que estén muy bien. Profe, disculpe, ¿usted ahorita podría solucionar dudas? Ah, sí. Yo pregunté al inicio y nadie me dijo nada, pero sí, claro. Dime. Pero sobre proyectos, ¿sí? Sí, claro. Bueno, es que necesito contextualizar porque
o si no va a ser difícil como explicarme. Entonces, pues Claro. el proyecto que nosotros tenemos es el de Meshless Epidemic. Sí. Ah, sí. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es un sistema de ecuaciones diferenciales, Sí, de sí, sí. ecuaciones diferenciales y tenemos condición de Ajá. frontera, o sea, son parciales, ¿no? Sí, yo lo tengo presente porque ustedes me han estado preguntando un par de cositas. Digamos que lo recuerdo, y, a ver si estamos coordinados. Lo último que recuerdo fue que, bueno, era un problema de condición de frontera, pero era un sistema de primer orden. Entonces, al final no podíamos utilizar shooting porque no podíamos como variar una condición inicial, ya que solo hay una, no dos. Y entonces la sugerencia que les hice fue como variar simplemente las condiciones iniciales de dos parámetros, porque las que les ponían ahí ustedes no eran condiciones iniciales, sino para una iteración, que no es lo que están haciendo. Y al final lo último que me llegó de información es que ustedes iban a moverse como en un cubo. O sea, ustedes tienen cuatro parámetros, pero van a variar tres. Ujú. Y, y entonces se quiere mover como uniformemente dentro de ese cubo de configuración para ver si alguna de esas condiciones iniciales lo llevaba a cumplir la condición de frontera, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces ya estamos coordinados hasta ahí. Ahora sí, cuéntame qué ha pasado. Pues bueno, o sea, lo de shooting pues no salió, ¿no? Porque, o sea, como que no Sí, tenía forma para resolver el problema. sí, no. Luego intentamos lo del cubo, entonces, pues lo que hicimos fue, o sea, hay cuatro variables, ¿no? Se supone que hay cantidad de infectados, cantidad de personas susceptibles, de asintomáticos y inmunes, ¿sí? Pero entonces en el PDF que usted envió, pues ahí inmunes no aparece como si cambiara en el tiempo. O sea, no aparece como su derivada, ¿sí? Entonces uno pensaría que no cambia en el tiempo. ¿Qué? ¿Qué no cambia en el tiempo? Los inmunes, porque no aparece la derivada como de los inmunes. Pero la suma total de todos ellos es constante. Eso quiere decir Sí, señor. que si cambian en el tiempo unas cosas, la otra también cambia en el tiempo, de tal manera que la suma sea constante. Entonces, no es necesario escribir esa ecuación porque digamos que creo que es la suma de cuatro cosas, ¿no? Si la suma de cuatro cosas es constante, realmente solo varían tres explícitamente porque la otra varía de acuerdo a cómo varían las demás para que la suma siempre ve constante. Entonces, por eso es que no aparece, pero no quiere decir que no varíe, Bueno, bueno, entonces, ¿vale? Entonces, digamos, tú tienes x más y más z más w igual a uno. Eso es lo que tienes. X varía en el tiempo, Y varía en el tiempo, Z varía en el tiempo, entonces W tiene que variar en el tiempo. La única forma en que no variaría en el tiempo es si X más Y más Z también fuera una constante, digamos, siempre valiera 0,5. Entonces ya uno diría, ah, entonces W siempre tiene un valor constante, pero no. X más Y más Z más W igual a uno implica que si tres de esas varían en el tiempo, la otra también, para que su suma siempre valga uno. Entonces ustedes, o sea, el punto es que no tiene sentido escribir la variación de W en el tiempo porque está implícita. Entonces tú simplemente coges la variación de los infectados, sería uno menos la variación de S, la variación de no sé qué. Más bien, el listo, valor de los infectados, que es lo que tú necesitas. Eso no hay listo, que listo. resolverlo en la ecuación. Y listo, y entonces así lo sacas y vas a ver que sí varía en el tiempo. Es que listo. Entonces, ahí estaríamos variando tres parámetros y el Ajá. de inmunes estaría implícito, ¿no? Exactamente. Entonces, eso ya lo hicimos. Y Listo. entonces, por cada punto, digamos, como que de valores iniciales que probamos, como que solo, o bueno, como que leíamos, o bueno, en la consola salía los que cumplían con cierta precisión de la diferencia ¿entre qué? Entre los iniciales que le habíamos dado y los finales que había hallado, ¿sí? O sea, Entonces, estás variando condiciones iniciales, evolucionas y al final miras qué tan lejos están de lo que esperas en la condición de frontera, o sea, que sea ajá, periódica. ¿Sí? sí, señor. Entonces saco la diferencia y entonces eso me tiene que dar menor que una precisión, que cierta precisión, ¿sí? Sí, digamos que eso es lo que están Entonces, buscando. ajá, entonces hicimos eso, pero los valores que encontramos son supremamente chiquitos y algunos son negativos. Entonces, Pero pues, ¿cómo no son negativos? O sea, ustedes están colocándole valores negativos, digamos que... no, no, no. O sea, los valores iniciales son positivos, pero los finales que se llegan a encontrar son negativos. Ah, entonces claramente eso no se puede... No, digamos, la única condición no puede ser simplemente que sea periódico, sino que además sean razonables los valores. Ujú. Entonces tienen que ignorar esos que son negativos también. La cosa es que o sea, para precisiones bastante, o sea, no, no, pues, valga la redundancia, precisos, o sea, no son,
son bastante grandes. No se encuentran números positivos que cumplan eso. O sea, iniciales que den números positivos finales. No se Claro, encuentran. en que eso depende mucho también de la resolución que ustedes estén usando para barrer ese conjunto de condiciones iniciales. Digamos que no creo que eso esté distribuido uniformemente en el cubo. Es decir, no creo que, digamos que las condiciones iniciales que cumplan, digamos, piensen por ejemplo que sea una sola condición inicial la que cumple eso. En todo ese cubo. Ese cubo tiene infinitos puntos, ¿no? Infinitas tripletas que yo puedo armar. Y si una sola de esas cumple, la probabilidad de encontrarla es bajísima, ¿sí o no? Sí. Entonces, puede ser que yo haga un montón de resoluciones y no la encuentre todavía porque no le pegué a eso. Entonces hay que relajar la precisión y ahí uno está asumiendo, por ejemplo, cuando uno dice que si uno disminuye la precisión o lo aumenta, entonces uno espera encontrar como más condiciones iniciales como, o acercarse más, uno está asumiendo linealidad y ese sistema no es lineal. Puede ser que una condición inicial, la específica, la especial, la que cumple eso, sea pues solo una y puede ser que las que están alrededor se alejen un montón, porque el sistema no es lineal. Si el sistema fuera lineal, uno esperaría que si yo estoy en la especial y me muevo un poquitico por un lado, pues la respuesta al final no se alejara tampoco mucho, ¿cierto? Eso es un sistema lineal, pero el sistema que ustedes tienen es no lineal, entonces pueden ser que ustedes tienen su condición inicial que están buscando especial y se mueven un poquitico y ya inmediatamente se alejaron completamente. Entonces, yo lo que me imagino es que la precisión que ustedes pongan no debe ser tan grande, pero que además va a depender muchísimo de la forma en la que recorran ese cubo, o sea, de qué tan fina es la resolución en ese cubo. Y entonces es normal y es de esperar que no les dé casi nada, porque de pronto es un subconjunto tan pequeño en ese cubo que es muy difícil de encontrar. Entonces, ¿ya jugaron ustedes con qué tan fino han partido ese cubo para ver eso? O sea, digamos, qué tan afín ha sido esa resolución, Jaime? Eh, pues que creo que esa parte la hizo mi compañero, porque creo que la que yo hice, pues, tiene una consideración que ahorita, pues, ya Mm, aclaramos. Entonces, si listo. no estoy mal, Entonces, creo que lo hizo con 100 particiones, pues. eso, ¿por eje o en total? Creo que es por eje, o sea, hartos valores. Ok, entonces hagan, de todas maneras eso es rápido, ¿no? Si digamos la evolución de ese sistema es relativamente rápida con ODEINT, entonces 100%, que fue lo que ustedes hicieron. ¿Tienes idea de cuánto se demora eso? Mm, no miré eso, lo miré con mi compañero. O sea, yo solo vi como los resultados. Listo. Entonces, nada, o sea, lo que te estoy diciendo es que probablemente ahí no está, entonces 1000 por 1000 por 1000 o 10.000 por 10.000 por 10.000 y compilen con menos o mayúscula 2 al compilar para que sea optimizado y pronto se les demore mucho menos. ¿Con qué bandera? ¿Menos o qué? Lo voy a poner aquí en el chat. Menos O2. Eso es una Listo, O mayúscula. listo. ¿Listo? Y hagan 1000 por 1000 por 1000 y muestren, o sea, eso también es un resultado. Buscando, digamos que ese resultado, que es un resultado negativo, pero que es un resultado también sirve. O sea, buscar la condición inicial hacia fuerza bruta no nos sirve mucho. Nosotros pasamos de 10 por 10 por 10 a 100 por 100 a 1000 por 1000 por 1000 a 10.000 por 10.000 por 10.000 y solamente cuando tenemos esa super resolución medio encontramos algo. ¿Listo? Ok. Y ya. Y pues algo como diferente a eso, a mí se me había ocurrido como que, o sea, nosotros, o sea, el problema es tener unos ciertos valores iniciales que evolucionando me den esos mismos valores, o sea, para un tiempo igual a uno, me den esos mismos valores iniciales, ¿no? Eso es más o menos Sí. como el problema. Ajá. Entonces, pues lo que yo hice fue, o sea, partir de un valor inicial como aleatorio, o sea, que yo escogí, no números aleatorios, sino uno que yo hubiera escogido al azar, pues. Y entonces hacer evolucionar el sistema y entonces eso me va a dar unas condiciones finales, ¿sí? Entonces, Ajá. Sí. ahora voy a coger esos valores iniciales, perdón, esos valores finales que encontré y a esos los voy a poner como valores iniciales y voy a volver a hacer evolucionar el sistema. Como una iteración. Ajá, algo así. Entonces, pues lo que yo encontré es que obviamente hay unos valores que no van a permitir que eso converja, pero pues hay uno que sí. Pero, ¿sabes cómo?
O sea, los valores son muy chiquitos. O sea, son todos positivos, pero son muy chiquitos. O sea, por Ujú. el orden de 10 a la menos 6 y así. Uy, Entonces, ¿también sería bueno presentar eso? ¿O eso, claro, o mejor no lo claro, presentamos? claro, claro. O sea, digamos que ustedes en este momento lo que están haciendo es, no estamos haciéndole caso al material porque no vimos ese tema de cómo hacer esa iteración ahí. Entonces estamos buscando métodos de cómo encontrar esas condiciones iniciales a fuerza bruta. Y esta otra es una buena idea. Y claro, si encuentran una forma de hacerlo, está, digamos que eso converja, eso está bien. Entonces, claro, eso hay que mostrarlo. Muy bien. Listo, Listo. listo, profe. Gracias. Con gusto. Profe, hola, yo también tengo como una cosita como para reportar del proyecto porque me resulta extraño los resultados que estamos obteniendo ahora. Si no le molesta, puedo presentar pantalla. Sí, claro. Ok, voy a presentar ahora. El último punto de nuestro proyecto nos pide pues hallar un vector constante con otro método que pues se enfoca a ecuaciones de tipo hamiltonianas, de las ecuaciones de Hamilton, para pues solucionarlas. Bueno, nuestro proyecto es el problema de Klebner, pues por eso mismo eh, este método nos resultaría eficiente. El método pues es parecido a Runge-Kutta en la forma en que utiliza, digamos, auxiliares, ¿no? Entonces, digamos, aquí yo tengo el código de lo que sería ese método de Symplectic Integrators y este es el de orden 4. Entonces, aquí tengo el código. Aquí están como unas constantes metidas en una matriz. Digamos que, bueno, aquí está pues, el PDF con las constantes que tenemos que sacar, los coeficientes que tenemos que utilizar. Entonces aquí están todos. Pues no creo que tenga que explicar el código ahora, pero lo que sí quiero hacer notar uy, es que en el método 4, el método de orden 4 pues los resultados son satisfactorios y tenemos una elipse. No se nota tanto acá porque las escalas de los ejes están cambiadas, pero esta es la elipse que buscamos. Sin embargo, en el de orden 6, lo que nos grafica es casi un círculo, se achata, no tiene, digamos, esta diferencia de hecho cambia de foco y todo. Y pues yo veo las constantes igual, pues lo verifiqué varias veces. Y pues, profe, yo no sé si esto merezca salir porque pues es igual, es el mismo método, pero pues me funciona de un orden y no del otro. No sé. Esta es la que se supone que es Pues la que tiene y la otra sí. pues. Pues, o sea, mira, todos esos son resultados. Y a mí me parece que todo eso hay que mostrarlo. Nosotros nos acostumbramos mucho como a siempre mostrar todo lo positivo, todo lo que sí me dio, pero es que a veces uno también aprende de lo que no le dio, ¿sí? Y eso me parece útil mostrarlo. Yo creo que finalmente debe ser un error en la implementación. El de orden 6 tiene que ser mejor que el de orden 4, pero el de orden 6 también te requiere de pronto unas condiciones iniciales extras o alguna cosa así. Y ahí puede haber alguno de los problemas. O sea, ¿qué haría yo? Yo, por ejemplo, cogería casos en donde le pongo una condición inicial de posición y no le pongo velocidad, ¿sí? Y entonces no debería moverse. ¿Y qué pasa? ¿Será que se mueve? Y entonces ahí uno puede empezar a rastrear un poco en este tipo de sistemas cuál podría ser el error. Pero digamos que a mí me parece útil que lo muestres. Digamos que eso no es que yo diga, ah, no, entonces como el del 6 le dio mal, entonces lo voy a bajar. No, me parece útil también, aunque sea un error de programación, que se muestre también que de todas maneras hay una cierta dificultad. Y probablemente tú ya en un momento dado lo vas a encontrar cuál es el error, ¿sí? Las Bueno, pruebas que yo te recomiendo que hagas es jugar con esas condiciones iniciales, con cosas triviales, porque a veces uno rastrea esos problemas con esas condiciones iniciales triviales, ¿listo?
Sí, bueno, profe. Gracias. Listo, entonces va directo a los resultados. Presentarlo, listo. Ujú. Muchas gracias, profe. Con gusto. Listo, chicos. Entonces ahora sí que estén muy bien. Gracias por su atención. Señor. ¿Puedo preguntar algo? Lo que pasa es que es una pregunta más conceptual, ya tenemos gran parte de la presentación, pero es para terminar de ejecutarla, por así decirlo, de hacerla. Nosotros tenemos el problema del proyectil, el lanzamiento público de un proyectil con drag force y viento. Entonces, no sé si pueda presentar pantalla un momentico. Es más algo Ujú. conceptual, de acuerdo con las ecuaciones que nos muestran. Sí, señor. Puedes mostrar la pantalla. Listo. Bueno, digamos que es esta relación del tetapunto que, pues digamos, no terminamos de entender a la hora de la presentación, quedamos como con ese hueco ahí o sea, sí la implementamos, ya hicimos los códigos, pero tenemos ese hueco de dónde proviene esta ecuación. O sea, yo tengo entendido más o menos que posiblemente puede ser de esos tipos de ecuaciones con los que uno empieza el curso de mecánica analítica, en donde pues después de hacer un proceso matemático, usar algunas relaciones entre esas ligaduras, pues llegamos a este tipo de ecuaciones en las que precisamente se requiere el uso de procesos numéricos para hallar la solución. Y bueno, lo que me queda por decir sería que pues simplemente el cambio del ángulo, que vendría siendo pues un ángulo que va a ser entre 0 y 90 grados de nuestro lanzamiento, pues siempre va a ser negativo precisamente porque el coseno está entre ese primer, bueno, entre esos ángulos. Depende es proporcional a la aceleración, precisamente porque es proporcional a la aceleración de la gravedad, precisamente porque es la fuerza que actúa sobre el proyectil en ese cuadrante y inversamente proporcional a la velocidad, digamos, entre más velocidad nosotros le otorguemos inicialmente, pues precisamente se va a demorar más en descender y bueno, siempre va a ser un cambio negativo por eso mismo. ¿Puedes, puedes por favor subir un momentito? Es que quiero saber bien la interpretación de este teta que es. Ok, eso es Sube, todo. sube. Oblique projectile motion sí, ok, entonces X. A ver, X puntos, y me imagino que X es el horizontal y Z es el vertical. Sí, señor. Entonces lo que están diciendo es que de ahí digamos, a ver, X puntos es B por coseno teta, pero ¿en dónde está la gravedad? Eso es X doble punto, después la metieron, ¿sí o no? En Z doble punto tiene que estar la gravedad. La gravedad está en la velocidad, pues sí, se supone que está en z Son, doble punto, ¿no? son esas cuatro ecuaciones. Ah, ya, ya, ya. Pero el ángulo, ¿por qué lo meten ahí? Sí, yo también, bueno. Sube un momento, o sea, son esas cuatro ecuaciones las que les toca resolver, ¿sí? Sí, señor. Y bueno, la del drag force que está ahí también abajito se alcanza a ver. Listo, entonces B punto es la aceleración de la gravedad, es normal, pero ahí está la clave, ese G seno teta, ¿de dónde sale? ¿Qué es eso? Esa tenía la pregunta, porque tiene sentido pensar en que el peso tiene componentes, o Es sea, que yo creo que cuando lo llaman oblique es tal vez porque hay viento y digamos que es como si hubiera, se podría pensar como que está rotado a un cierto ángulo. ajá. Entonces, súbelo un momento otra vez. A ver. Under an angle, launch under an angle, porque es que digamos, ese teta no es evidentemente el ángulo de lanzamiento inicial. ¿Listo? Baja un Ujú. momentico.
And velocity no sé qué, from the origin at the angle theta zero with respect to the other parameters are no sé qué, no sé qué, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, no, la velocidad del viento está metida con el omega, ¿cierto? Sí. A ver, arranquemos desde el principio, o sea, porque es que yo no creo que sean todas independientes, ¿no? Ustedes ya lo resolvieron y obtuvieron como digamos lo que está diciendo eso, ¿no? Sin uno entender bien el teta punto. Sí, sí, más o menos es que aquí tengo el repli. Ese no teta. Ese no teta. Sí, es como si estuviera inclinado, ¿no? Pues digamos que cuando uno trabaja en planos inclinados, ahí es cuando tiene sentido que el peso tenga componentes tanto pues en seno como en coseno, ¿no? Sí, yo creo Pero que la importante es la interpretación de ese sistema. Si quieres, hagamos una cosa. Yo voy a mirar ahí hablan de una referencia 43. Yo creo que es importante ir a mirar esa referencia porque toca ver como un diagrama, ¿sí? exacto, profe, la referencia 43 es todo, él da cita a un libro. Ok, y ahí en ese libro toca mirar ese ejercicio, eso debe estar ahí. ¿Ustedes Ok, lo buscaron? sí, hicimos el intento, pero no. No, mándenme porfa el nombre del libro, Exacto, listo, listo, sí, señor. el nombre del libro y el autor, de pronto lo tienen ahí. ¿Y el qué, perdón? El autor. Ok, de acuerdo. Mándame eso en un correo. Yo lo Da- busco. Y si encuentro, digamos, el diagrama y no sé qué, se los envío a respuesta de ese correo. ¿Listo? Ok, vale, profe, gracias. Tenemos con eso. Listo, entonces, En hasta la entonces. tarde hago eso. Vale. Vale, listo. Bueno, entonces ahora sí ya me toca colgar. Hasta pronto. Hasta luego. Que estén muy bien.